Que, como comentábamos antes, la Organización Mundial de la Salud habla de epidemia cuando se refiere a la obesidad, pero también lo es cuando se refiere al tabaquismo. Y en Extremadura, por desgracia, ocupamos la primera posición en ese ranking. Rocío, hablamos de la adicción al tabaco de los extremeños. Pues sí, Juan Pedro, buenas tardes de nuevo. Qué importante es estar concienciados que el tabaco mata y sobre todo saber que es muy perjudicial para la salud de todos y también daña y todo el daño que nos puede ocasionar. Hablábamos de estos mensajes en las cajetillas de los tabacos, de los cigarros, de los tabacos, esos mensajes de fumar puede causar amputación de piernas, fumar causa la muerte por asfixia, fumar causa cáncer. Hay mucha gente que fuma y que lee estos mensajes y, como comentaba el doctor, los ignora porque parece no interesarle. Y de hecho, los datos de los extremeños no son nada positivos, son muy negativos. Vamos a ver dos titulares. Por ejemplo, Extremadura ya es la región con más fumadores y se sitúa entre las que menos alcohol consume. Estamos, lo decía Juan Pedro, el número 1 en el ranking. Tenemos el mayor número de fumadores. Un dato completamente negativo para nuestra región. Y vamos ahora a otro titular, y es que el consumo de tabaco provoca la muerte de 5 extremeños al día. Seguro que ustedes no se imaginaban que 5 personas al día pueden morir a causa del tabaco. Pues nosotros hoy les vamos a contar una historia, un testimonio de una mujer. Bueno, hay personas que consiguen dejar de fumar. Es el caso de Pilar Martínez, la tenemos hoy aquí en Conexión Extremadura. Tiene 64 años, es de Mérida y ella tiene una enfermedad crónica pulmonar, pero sí ha dejado traspasar también un cáncer de pulmón, ha conseguido y ha logrado dejar de fumar. Enseguida vamos a conocer su historia, una historia que les aseguro que no les va a dejar indiferentes. Vámonos ahora a hablar con el doctor Manuel Barragán, que comentábamos. Buenas tardes de nuevo. Hola, que está hoy con nosotros. Usted es médico y es doctor especialista en conductas adictivas. Sí. ¿Es considerado el tabaco una enfermedad? El tabaquismo no es considerado una enfermedad social, pero la Organización Mundial de la Salud desde el año 1992, es decir, desde el siglo pasado, podemos decir, ya lo considera una enfermedad. Una enfermedad que es crónica, es decir, que dura mucho tiempo, que es adictiva, es decir, que engancha a la persona que lo sufre y sobre todo que es recidivante, es decir, que se puede volver a tener. Y de hecho, la mayoría de los fumadores les cuesta mucho desembarazarse del consumo de tabaco. Se le iba a preguntar, ¿cuánto se puede tardar de media en solucionar este problema? Porque no deja de ser, veíamos lo perjudicial que es para nuestra salud. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en dejar de fumar? ¿Cuánto podemos tardar en conseguirlo? En dejar de fumar, cada persona puede tardar un tiempo que no está determinado por nada. Pero he dicho anteriormente que el tabaquismo es una enfermedad crónica, es decir, que dura mucho tiempo, normalmente más de un año. Y yo te diría, ya que me preguntas un dato, ya que has dicho 5 extremeños, pues te diría que algunas personas hasta 5 años para resolver definitivamente el tabaquismo, que no es dejar de fumar. Llamamos resolver el tabaquismo cuando una persona ya vive sin el tabaco, es decir, el tabaco ha desaparecido de su pensamiento y ha desaparecido de su conducta. ¿Y por qué es más adictivo el tabaco que otras drogas? No es que sea más adictivo el tabaco que otras drogas, la adicción es la misma a todas las drogas. Lo único que la adicción al tabaquismo es mucho más lenta en su instauración. Se necesita fumar al menos 100 cigarrillos durante el último año para convertirse en lo que llamamos un adicto. Entonces es mucho más lento que el desarrollo de otra adicción y por eso parece que es distinto, pero no lo es. Parece que es distinto, en realidad no lo es, nos está aclarando. No lo es porque ni los propios fumadores saben que son adictos y muchos de ellos se encuentran una gran sorpresa cuando acuden a mis consultas al salir con el diagnóstico de que están enfermos y solamente van por dejar de fumar. Y es fácil recaer, porque yo conozco algunos testimonios de personas que luchan por dejar de fumar, porque al final se sufre mucho y se pasa muy mal cuando se deja de fumar. ¿Por qué se recae tanto? A ver, el tabaquismo es una enfermedad que, como hemos visto en los mensajes, acorta la vida. Eso le sucede a 1 de cada 2 fumadores. ¿Sí? 1 de cada 2 fumadores muere antes de lo que se espera que muera. Pero no solo eso, sino que los últimos años de vida son con mucho sufrimiento. Y ese sufrimiento se puede traducir precisamente en esa dificultad que tiene para dejar de fumar. Es decir, cuando el individuo quiere dejar de fumar, está enfermo y no tiene solución o no encuentra la solución porque cree que todo se basa en dejar de fumar y eso no es. Y hablemos ahora de aquellos extremeños que quieran dejar de fumar. Existen grupos de apoyo, como por ejemplo ATAEX, hay solución, hay lugar a donde acudir, ¿verdad?
hay lugar donde acudir. Mira, ATAEX es una asociación de afectados por tabaquismo en Extremadura, que empezamos en la comarca de la Siberia. Tuvimos que extenderla a las Vegas Altas y ya se ha extendido a Extremadura y ha extendido la frontera de Extremadura a toda España. Es decir, en ATAEX hay personas de muchos puntos de España. ATAEX surge como la necesidad de las personas en Extremadura de no tener un plan de abordaje del tabaquismo y de encontrarse desamparados. Se encontraron con un médico que estaba por la zona de la Siberia extremeña y tuvieron la feliz idea de unirse para poder encontrar soluciones. Ahora mismo te puedo decir que ATAEX tiene más de 150 personas asociadas y tienen una formación, es decir, conocen el tabaquismo mucho mejor que muchos sanitarios. Pues que sepan los extremeños que hay solución, hay ayuda, se puede pedir porque existe esa ayuda. Contamos ahora con un testimonio, les adelantábamos antes, que no nos va a dejar indiferentes porque Pilar Martínez, ella está con nosotros y tiene una historia que contarnos. Ella tiene 64 años y con 64 años sufrió una enfermedad crónica pulmonar y también ha padecido un cáncer de pulmón. Ella fumaba. Cuéntanos, ¿has conseguido dejar de fumar? Pilar, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, pues mi historia es, yo he sido fumadora casi 40 años, empecé muy jovencita, lo intenté dejar muchas veces y bueno, pues cuando lo dejé fue cuando me encuentro la sorpresa que me diagnostican en 2012 un cáncer de pulmón. Ahí ya fue decir, bueno, o tú o yo. Y opté por mí, claro. Y bueno, pues a raíz de ahí se descubrió que tenía un EPOC y claro, pues el tabaco no ha sido solamente un cáncer de pulmón, sino que 10 años después he tenido cáncer de pulmón en el pulmón izquierdo, que es el que tenía sano. Y bueno, pues ahora mismo estoy con medio pulmón en cada lado, con un EPOC, y esto es, pues, podría decir que gracias al tabaco. Pues Pilar, en primer lugar agradecerle el testimonio porque imagino que para usted no será fácil, pero creo que este testimonio puede ayudar a muchos extremeños que nos estén escuchando hoy en casa y que fumen y que puedan darse cuenta, ¿no?, de lo que puede llegar a ocurrir si siguen fumando. A usted le ha cambiado la vida porque ha dejado de fumar, pero también ha tenido que cambiar de casa, se ha mudado al campo, ¿verdad?, para tener mayor calidad de vida. Efectivamente, yo vivía en un piso y bueno, pues como 2 años por ahí después de la primera operación, tuvimos la opción de quedarnos con el campo que era de mi suegro y optamos por venirnos a vivir aquí, que la verdad es que me ha dado una calidad de vida muchísimo mejor que la que tenía en el piso. ¿Y cómo era un aire libre todo el día y bueno, pues ha sido una gran opción. ¿Y qué mensaje, Pilar, le darías a todas las personas que sean adictos, ¿no?, al tabaco y que nos estén viendo ahora en Conexión Extremadura? Pues mira, yo les diría que yo en mi época no había ayudas, no había asociaciones, no había las pastillas que te receta ahora tu médico de atención primaria y que hoy lo tienen relativamente fácil. Hoy lo tienen relativamente fácil. Que no sean tontos, que lo que están es, de verdad, aunque lo veamos en las cajetillas de tabaco y pensamos que, bueno, es una exageración, sí nos está minando. El tabaco sí mata. Pues efectivamente, Pilar, muchísimas gracias por compartir con nosotros su testimonio de nuevo y buenas tardes. Nosotros, buenas tardes. Qué testimonio, Manuel, ¿no? Qué dura puede llegar a ser la vida si se fuma, nos lo decía Pilar. Nosotros hemos salido a la calle porque los extremeños tenían consultas, ya que hoy usted iba a estar aquí. Vamos a escuchar la primera consulta que tienen los extremeños para usted. ¿Se puede dejar de fumar sin medicamentos? Hombre, se puede dejar de fumar sin medicamentos, pero hay que tener en cuenta que las posibilidades de conseguirlo son muy pocas, entre un 5 y un 10%, con lo cual no es lo más aconsejable. Se necesita, por tanto, siempre un medicamento, pastillas, hablamos. Un medicamento o una ayuda de un equipo terapéutico, es decir, no solo los fármacos, el tratamiento farmacológico es una parte del tratamiento del tabaquismo. El tratamiento del tabaquismo es mucho más complejo. Y sobre todo, decíamos, acudir a esos puntos de apoyo y de ayuda, imagino, no automedicarse, no comprar pastillas
sin saber, ¿no? Importante también acudir a un médico especializado, como usted. Más que acudir a un médico especializado, acudir al sanitario más inmediato que tenemos, que lo tenemos en nuestro centro de salud, lo tenemos en nuestro ambulatorio, lo tenemos en nuestro hospital más cercano. Es decir, no podemos dejar de fumar con el consejo de una persona que simplemente ha hecho eso, dejar de fumar. La historia que hemos escuchado, yo a mí me recuerda a una casa al revés, es decir, empezar la casa por el tejado. Del diagnóstico de un cáncer de pulmón se va a una EPOC. Cuando una EPOC con un aparato como el que tenemos ahí, que cuesta 150 euros, podemos diagnosticarla en una consulta de un enfermero o una consulta de una matrona o en una consulta de un médico de atención primaria. Y no se hace. No se hace porque en Extremadura no tenemos un plan de abordaje del tabaquismo y tenemos que actuar cuando ya tenemos las consecuencias. Pero yo en este caso le preguntaría a Pilar si realmente le han tratado su tabaquismo o simplemente con el simple consejo de que esto es por el tabaco, ella ya se haya decidido, ¿no? Con lo cual vemos que esta enfermedad, a pesar de resolverse de no fumar, no está resuelta en sí, porque el tabaco sigue estando en su pensamiento, no está en su conducta, pero sí sigue estando en en ella. su pensamiento. Vamos a escuchar, Manuel, la siguiente pregunta que los extremeños tienen para usted. ¿Qué posibilidad tengo de recaer tras dejar el tabaco por primera vez? Esta es la pregunta más repetida, yo creo, la que más se hacen los fumadores, ¿no? Esta pregunta es repetida y yo cuando trato de resolverla con mis pacientes se sorprende. Solo el 30% de las personas que lo intentan por primera vez consiguen dejar de fumar. ¿Eso qué significa? Pues que 2 de cada 3 no lo consiguen, con lo cual tienen que volver a intentarlo. ¿Qué pasa? Pues que el individuo no conoce por qué tiene que volver a intentarlo y es porque muchas veces esta enfermedad no se resuelve solo cuando uno quiere, sino cuando uno quiere y encuentra el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces el 70% no lo consigue, lo tiene que volver a intentar y fíjate, hasta una media de 4 o 5 intentos podemos decir que tienen la mayoría de las personas. Madre mía. Pues Manuel, abríamos ese WhatsApp al principio del programa. Vamos a la pantalla porque nos acaba de llegar un WhatsApp de un ciudadano que ha querido hacerte a través de nuestro teléfono del programa una consulta. Vamos a ver si lo vemos en la pantalla. Decíamos que nos podían enviar un mensaje y nos acaba de llegar. Buenas tardes, doctor. Estoy intentando dejar de fumar. Me he pasado al vapor. Voy por buen camino. ¿Es verdad que parece sustituto? ¿Es bueno? Sí, va por el buen camino de seguir siendo una persona adicta. El vapor ahora mismo no está demostrado científicamente que sirva para dejar de fumar. Y al contrario, la experiencia que yo tengo son las personas que se pasan al vapor o cualquier otro dispositivo electrónico y tienen el problema continuado. Es decir, no sirve para solucionar esta enfermedad. Duda resuelta, doctor. Esperemos que el extremeño que le ha lanzado esta pregunta en su casa pues haya quedado satisfecho con la respuesta. Y ahora vamos a hablar de los consejos a la hora de dejar de fumar, porque imagino que aunque sea difícil, estamos viendo, hablando con usted, doctor, que es difícil, hay algunas cosas que nos lo pueden facilitar. Por ejemplo, en primer lugar, tener algo en la boca siempre, masticar algo. Masticar algo porque el tabaquismo se mantiene haciendo algo que hacemos con las manos, con los dedos, con 2 o 3 dedos. Entonces, tener algo entre las manos nos puede servir para sustituir ese cigarrillo que estamos dispuestos a dejar de usar. Vamos a ver el segundo, el deporte. ¿Qué importante es el deporte para nuestra salud? El deporte es importantísimo porque el deporte sabemos que aumenta las endorfinas. El fumador cuando trata de dejar de fumar parece que sufre un bajón, se encuentra solo y el deporte nos puede servir para aumentar las endorfinas, sentir esa sensación de bienestar y a la vez combatir el deseo de fumar, que se puede combatir perfectamente con unas zapatillas. Y otro consejo, relajarnos, muy importante, ¿no? Relajarnos. Todas las noches nos relajamos tanto que nos quedamos dormidos. Entonces, cuando una persona está intentando dejar de fumar y tiene que ser capaz de, en esa vez que se va a fumar ese cigarro y no se lo fuma, pues pensar que haciendo una técnica de relajación, que es simplemente controlar la respiración, respirar como el 112, recordar el 112, un momento para inspirar, un momento para retener el aire y el doble de tiempo para expirar, nos puede hacer de que nos encontremos mucho más relajados. Y el último ya lo comentamos rápidamente, tener en cuenta los beneficios que trae dejar de fumar. Eso es muy importante, cuando se quiera dejar de fumar, tener en cuenta y repetirnos lo bueno y lo saludable que puede ser pues una vida sin tabaco. Doctor Barragán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y le esperamos de nuevo. Muchas gracias a ti y sobre todo por
por haber ayudado a descubrir algunas ideas que mucha gente en nuestra población no tiene claro, y esto que acabamos de decir está científicamente demostrado y es así. A mí me gustaría que todos los extremeños, por lo menos los fumadores, tuviesen oportunidad de conocerlo, y este canal yo creo que es un buen instrumento para ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y Juan Pedro, tenemos hoy una visita especial en plató. Pues sí, vamos a seguir hablando de salud. Lola Trigoso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Juan Pedro, yo no sé si decirle al doctor Barragán que no se vaya, que me lo Se llevo quede yo aquí, mañana ¿no? un ratito. Claro, A tu normal. programa. Se le puede decir, bueno, estás en tu casa porque, claro, hablamos de salud, de nuestra salud.